Pues empezamos, por tanto, la mesa redonda y tenemos una pregunta que contestar. Mientras damos paso a esta pregunta, pues sí que me gustaría agradecer primero a los ponentes del día de hoy. Creo que han sido unas conferencias súper interesantes ya de cómo se hace dentro de RedCap y todos los recursos que están disponibles, que posiblemente no sean no hayan sido hasta ahora de conocimiento de la audiencia, al menos parte de ellos, y sobre todo la posibilidad de entrar en las comunidades para seguir avanzando, ¿no? en RedCap. Y sí que otra petición que me gustaría hacer es, bueno, si pueden los participantes en el chat o en preguntas y respuestas a dar algún feedback o comentarios en el chat sobre estos 4 días de conferencia, aunque sí que es cierto que en breve les pasaremos por mail una encuesta de satisfacción y de, bueno, pues cómo hacerlo en el futuro, puesto que nuestra intención es darle continuidad a estas conferencias de forma anual y a priori virtualmente. Entonces, pues agradecemos cualquier feedback, comentario para mejorar siempre estas conferencias. Y dicho esto, bueno, también me gustaría, si es posible, abrir las cámaras de los ponentes, de los miembros que hemos estado trabajando y haciendo las ponencias, para que la comunidad pues, pueda conocernos o al menos visualizarnos. ¿Vale? Bien, había una pregunta que hace Teresa Moreno, que nos pregunta si los módulos externos los tiene que cargar el administrador o si y están disponibles para toda la institución. Y entiendo también que la pregunta es si hay posibilidad de que un usuario con otro perfil que no sea administrador puede acceder a la instalación de los módulos o a alguno de ellos, o incluso acceder a algunas partes de RedCap como el Control Center o dentro de Project Setup algunas funcionalidades del Project Setup que no están disponibles para un usuario con un perfil básico. No sé quién querrá responder. Eduardo, tú que eres súper experto en módulos. Sí, Mirari, pues me gustaría comentar que en realidad el acceso a los módulos son solo para los administradores. Los usuarios en sí, lo único que pueden hacer es mandar una petición al administrador de RedCap pidiendo que una de dos, incluyan el módulo externo en su proyecto, o que, y si no, la instancia no lo tiene, que lo bajen del repositorio. Eso es lo más que se puede hacer. La instalación del módulo en sí y la habilitación del módulo en el proyecto tiene que ser por el administrador. Tiene lógica, ¿no? Porque es verdad que a veces algunos módulos requieren modificaciones dentro del PHP y de archivos del sistema que efectivamente deben de estar controlados, ¿no? Pues se pueden cambiar cosas que pueden dejar inestable la plataforma. Entonces es verdad que tiene sentido que lo haga un administrador. Esto le quita cierta flexibilidad a los usuarios, sobre todo a aquellos que ya van teniendo, que son más avanzados en cuanto al manejo, pero de alguna manera en todos los sistemas han de estar pues controlados, ¿no? Este tipo de actuaciones y de mantenimientos, incluso las actualizaciones, deben ser hechas también por un administrador. Esto es lo que entiendo. ¿Alguien más quiere aportar? Por ejemplo, la parte de
algunas funcionalidades que hay dentro ya de los proyectos, cuando dentro del Project Setup hay algunas funcionalidades que si uno es un usuario básico no puede acceder a ellas. No sé si bueno, cómo lo veis, dándole permisos de administrador o sin darle permiso de administrador, si hubiera algún perfil que podría acceder a estas funcionalidades. Me refiero a funcionalidades dentro del Project Setup como las de funcionalidades adicionales, como por ejemplo la parte de crear un segundo campo como identificador único. Sí, no creo que sea posible, mira, No, no creo que sea posible. seguramente no. Sí, Vale. Michelle, Víctor, ¿les gustaría comentar algo? Bueno, yo creo que en muchos casos la cuestión de seguridad es algo de alta prioridad y en muchas ocasiones por esa premisa, RedCap mantiene ciertas restricciones a funcionalidad. Yo creo que eso es muy, muy válido y muy conveniente. Hay organizaciones como la nuestra que protegen mucho. Dicho esto, también creo que la labor del administrador de RedCap debe ser muy flexible para tener contacto constante con sus usuarios y poder detectar, incluso anticiparse a necesidades, por ejemplo, que un módulo externo pueda resolver, ¿no? Pero ciertamente tiene que dar ciertas eh, derechos para poder utilizarlo e incluso evaluar en qué forma se puede o debe utilizar, ¿no? Eh, Tomé nota, Eduardo, de algunos de los módulos que comentaste hoy, me parecen importantes, pero también el primer paso es que nosotros como administradores lo revisemos, veamos las implicaciones que tiene y empezar a ponerlo a disposición de algunos usuarios. Pienso ya algunos proyectos de algunos usuarios que podrían beneficiarse de algunos de estos módulos, pero creo que es el paso natural. Puede que lleve un poco de tiempo, pero una buena comunicación con los usuarios es clave, ¿no? Desde luego. El mundo de los módulos externos a mí sí me parece fascinante, ¿no? Primero por la implicación de personas que de forma desinteresada añaden funcionalidad a esta gran plataforma y que se les ocurren estas funcionalidades, ¿no? Bueno, fruto de sus necesidades también. Hay otra pregunta de María Isabel que nos dice: ¿existe algún gasto económico de mantenimiento de servidores en la instalación que se uniera al consorcio de RedCap? No entiendo muy bien, en la institución, dice. Sí, lo que dices, si cuesta el mantenimiento de los servidores, que no, la respuesta yo diría es sí cuesta, la institución, alguien los tiene que comprar y mantener, pero es independiente totalmente de RedCap y de su instalación y del software. El software en sí es gratuito. La verdad también me pareció muy interesante hoy, muy clara la explicación de Jaime respecto a los pasos a seguir en la instalación. Y todavía hay cosas alrededor muy importantes como la autenticación y los servicios de correo que tienen que ligarse con los servicios de la institución en general. Y todo eso es recursos que se requieren, son alrededor de RedCap para beneficio de los usuarios y todos tienen un costo. Hay esquemas de recuperación, hay quienes aplicamos alguna cuota por servir proyectos de RedCap o que la institución lo subsidia. Pero al final de cuentas, honestamente, el valor y el servicio que presta el software como si RedCap y gratuito, lo pone en un nivel muy, muy alto y muy accesible. Es por ese simple hecho, y no se diga su calidad, una gran opción a considerar para muchas instituciones en nuestros países. Sí, sí. Así es, si me permiten, como para complementar, que yo creo que Víctor lo dijo muy bien, ¿verdad? Pero efectivamente, ¿tiene costo los servidores que se requieren para instalar RedCap? La respuesta es definitivamente sí, tienen un costo, ¿verdad? Son máquinas que pueden ser reales o virtuales, pero que o hay que comprar o hay que contratar un servicio, si es que uno lo despliega en la nube, en cloud, ¿verdad? También, bueno, es la misma situación. Pero por otra parte, ese costo lo vas a tener siempre para el despliegue de cualquier tipo de plataforma de software. El software tiene que correr en alguna infraestructura, ¿verdad? Y esa infraestructura tiene un costo.
De todas maneras, concuerdo totalmente con lo que dice Víctor, que en este caso es un costo que muchas veces uno asume de muy buena gana. Pero sí, es algo que se debe contemplar, que va a tener un costo probablemente inicial, upfront, ¿verdad? Y también de mantención, porque esas máquinas hay que darles mantenimiento, etcétera. Por lo tanto, debe considerarse de todas maneras. ¿Bien? Eso. A mí me gustaría complementar, Jaime, que la verdad que si bien son costos que no son tan elevados, un proyecto o muchos proyectos, el costo es casi el mismo. O sea, eventualmente, aunque no sé que sean proyectos muy grandes, que hay que escalar en las máquinas y todo, eso hay que tenerlo en consideración. Si yo levanto un proyecto, vale por decirte, no sé, 100. Pero si levanto 100 proyectos, probablemente va a seguir valiendo 100 o 105. No va a subir 10 veces el valor. Y eso también es importante considerar que la cantidad de proyectos que hagamos no incrementan tanto el valor de la implementación que nosotros hagamos desde el punto de vista de los servidores. Y a mí me Efectivamente. gustaría... Sí, perdón. Adelante, Jaime. Perdón, discúlpame, Víctor. Sí, no, adelante. Efectivamente, hasta cierto punto, porque por supuesto hay ciertos costos que van escalando y uno debe dimensionar, y esto pasa también por haber dimensionado bien el equipamiento que vas a necesitar inicialmente y considerar que puede necesitar ir creciendo. Ahí, mira, enlazo muy rápidamente con algo que me quedó pendiente que quería comentar con la instalación de módulos anteriormente, porque es importante también, y esto lo quería decir, que la instalación de módulos, a mí me parece que aun cuando pudiese ser de otra manera, yo considero que es sumamente importante que se haga de manera centralizada por usuarios administradores con conocimiento de la plataforma y de la infraestructura en la que está montada. Una vez en una de las instituciones en que trabajo, en que se usa RedCap, creo que se instaló un módulo que era un módulo bastante inocuo, no recuerdo exactamente cuál, pero era de procesamiento de imágenes, que los usuarios subían imágenes. Bueno, los usuarios de los proyectos que usaban estos módulos, hubo una circunstancia especial que aumentó muy importantemente la carga de usuarios que entraron simultáneamente, y este módulo resulta que consumía más RAM de la que se esperaba, y se saturó la RAM del servidor y hubo que bajar el sistema un par de horas para hacer los cambios, etc. Entonces sí, digamos, como para enlazar con lo que tú decías, Cristóbal, que en general casi siempre es cierto, sobre todo si has hecho un buen dimensionamiento inicial de la máquina, no es que escale linealmente el costo según la cantidad de proyectos que manejas. Es mucho menos, muy por debajo de eso. Pero pueden ocurrir circunstancias especiales que hagan que uno tenga que considerar costos adicionales eventualmente de infraestructura. Pero son la excepción más que la regla, de todas maneras. Eso. Si me permiten, yo quisiera agregar otro ángulo basado o con base a las presentaciones de Stephanie y de Michelle. Aparte del software, el servicio de consultoría, de aclaraciones, de actualizaciones, de depuración, que el consorcio como un conjunto, de forma gratuita, entre todos aportamos ello, es también invaluable. Yo conozco, tenemos aquí software que cuesta y simplemente una hora de consultoría o para hacer una pregunta cuesta un montón. Y dentro del consorcio, por la filosofía de ayudarnos todos, es gratuito. Entonces, si sumamos todos estos costos, que son muy ciertos los que comentan, que los tenemos todos, pero lo tomamos en cuenta con el servicio completo, que es una base, una plataforma de manejo de datos como es RedCap, realmente es mínimo el costo. Yo así lo veo, como dicen, felices de hacer ese gasto. Muchas gracias. Bueno, Virgilio nos pregunta, nos hace una pregunta en relación a la volumetría de los datos. Dice si hay alguna experiencia en RedCap y vigilancia epidemiológica del COVID. Y creo que tiene que ver, o tiene mucho que ver con el de, uy, que se me va el, a ver, que tiene que ver con la volumetría, porque nos habla de un hospital regional que carga más de 100.000 habitantes. No sé si hay alguna experiencia en relación a esto, RedCap y vigilancia epidemiológica en COVID. Nosotros sí tenemos algo de eso para una población de unos 500,000 habitantes. El número de casos fue muy bajo, afortunadamente, pero se implementó un proyecto de supervisión de los casos. Podemos ponernos en contacto después de esto y explorar la posibilidad de compartir. Bueno, la experiencia la puedo compartir, en cualquier momento podemos poner en contacto, pero también si quieren ver la posibilidad de compartir el diccionario de datos, aunque sean condiciones muy distintas.
Yo podría contarte, Mirari, que desde el punto de vista de lo que fue la implementación de seguimiento de pacientes COVID que eran viajeros que ingresaban al país en Chile, nosotros hicimos una implementación de un registro que siguió durante 14 días desde el ingreso al país, con una encuesta diaria a cerca de 500.000 personas en el plazo de 5 meses. Por lo tanto, las máquinas DAN se pueden hacer crecer como estaba Jaime, obviamente va a depender de la infraestructura. Y el principal problema que tuvimos nosotros era con el envío de correos. Ahí había un cuello de botella que generaba que se demoraran mucho en salir los correos porque eran varios miles de correos al día y se enviaban 3 veces. Y esa fue la principal barrera que tuvimos porque nosotros no hicimos un servidor dedicado a eso. Era el que tenía la máquina y eso nos limitó un poquito el envío de correos, pero en general el resto anduvo bastante bien. O sea, con 500.000 registros, estamos hablando de medio millón, ¿cierto? En definitiva, anduvo bastante bien la captura de información en sí, las páginas web se levantaban bien, eso no había problema, pero el principal problema que tuvimos nosotros era el cuello de botella que se generaba en la salida de los correos en el momento de envío masivo. Gracias. Si yo tenía alguna experiencia a nivel de volumetría con las descargas, no era un proyecto COVID, pero es verdad teníamos alrededor de 4.000 pacientes en una base de datos de RedCap, en un proyecto de RedCap, y el tema de este proyecto ya no tanto los pacientes, sino porque cada paciente tenía alrededor de 1.500 variables. Entonces, hacer descargas de un cuestionario entero, que a lo mejor podría tener 500 variables, era muy pesado y RedCap no era capaz de hacer esta descarga, entonces teníamos que fraccionarla. También es cierto que esto es una experiencia de un RedCap, de una versión de hace algunos años, a lo mejor 2, 3 años. Creo que tendría que haber modificado alguna variable de entorno, seguramente el PHP. En ese momento es verdad que sí que tuve un poco de limitaciones en las descargas. Si es cuestión de volumetría, ya digo que no tiene que ver con COVID. Eduardo Morales ha dejado en el chat una dirección web de Project RedCap relacionada con COVID. Bueno, Virgilio podría cumplimentarla. Pues mira, me gustaría agregar, perdón, lo que tú estabas diciendo, que es súper importante. En general, proyectos de gran volumetría van a tener las limitaciones principales de que las pantallas de búsqueda o carga van a andar un poquito más lento. Y en general la recomendación sería sí o sí para los reportes, sí o sí, hacerlo por API. O sea, en definitiva, el front de RedCap no va a soportar descargar esa cantidad porque limita mucho. Y ahí hay cosas interesantes. En R, por ejemplo, hay un package que hace un batch pequeño, entonces divide la descarga de la API en muchos pedacitos fraccionados pequeños y eso hace que nosotros, yo te podía descargar esta base de datos 500.000 registros que tenía más o menos 50 variables, se podía descargar en cosa de, sí, minutos, pero era fraccionado. Si yo hubiera pegado una pura, o sea, hubiera hecho una sola llamada a la API, claramente se quedaba pegado y me habrían llamado de TI muy felices, probablemente muy complicados, pero en definitiva con la API fraccionadamente, con algunas técnicas se puede hacer. Hay que hacer algunos ajustes, o sea, en general yo te diría que para grandes volúmenes de información se recomienda asesorarse con alguien que conozca un poquito más de RedCap y en general usar la API. Sí, completamente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que es cierto, bueno, mi experiencia es que a RedCap su uso como usuario es tan sencillo y la curva de aprendizaje es muy liviana. Entonces, en el momento en que, pues por ejemplo, en este caso, que son cuestiones de volumetría, el RedCap, el frontend, la web no puede descargar estos datos, en este caso concreto, por ejemplo, y requiere de una API. Aquí ya los usuarios, para los usuarios es complicado, ¿no? Pues un usuario básico que puede hacer un proyecto, que puede manejar un proyecto, que puede formarse fácilmente, hacer eventos, hacer cuestionarios, hacer encuestas, pero ya manejar una API o conectarlo con RedCap, pues ya requiere saber de tokens, saber de programación y ya no es tan accesible a un usuario normal. Pues de ahí también la importancia, pues lo que hablábamos antes de los módulos, ¿no? De la importancia de tener un administrador y un administrador que sepa un poco más allá, ¿no? Alguien avanzado en RedCap que sepa manejar este tipo de temas que son cuando surgen, ¿no? Este tipo de problemas. No, si me permites, porque ya lo trajeron 3 veces a colación y siento que alguien
se va a meter en problemas con esto. Y aquí Jaime tiene razón, Víctor tiene razón, Cristóbal tiene razón, todo el mundo tiene razón. Los módulos sí son fáciles de descargar. Sin embargo, es importante hacer un poquito la distinción con el hecho de que este es un servicio de producción, como lo mencionó Jaime, y todo tiene, y tiene el mismo costo de hacer un proyecto chico o un proyecto grande. Es importante instalar los módulos por primera vez en un servidor de prueba que tenga las mismas circunstancias de su servidor de producción. Si no, se pudieran topar con la situación que Jaime mencionó. Hay pocas instancias en donde yo he visto donde un módulo literalmente pudiera dañar el servidor de producción. Sin embargo, es un paso obligado. En otras palabras, RedCap es una plataforma profesional que se debe de usar formalmente, y si uno va a agregar cosas a un módulo creado fuera de su institución o que viene fuera de RedCap, se tiene que tratar con cuidado y probarlo lo más posible antes de llegar a producción. Completamente de acuerdo. Además, creo que es RedCap y en cualquier otro entorno, ¿no? Pues de plataforma informática debe haber un entorno de producción, uno de preproducción, incluso uno de desarrollo. Incluso los tres entornos suelen ser adecuados en este sentido. Muchas gracias. Pues hasta aquí son las preguntas que tenemos en el día de hoy. Creo que ha sido un día muy productivo. Transmito las felicitaciones de algunos de los asistentes. Les ha parecido un día muy, muy útil. Agradecer a todos los ponentes, no solo del día de hoy, sino de los 3 días previos, la implicación, ¿no?, para que esto fuera posible. Y ya por último, pues para clausurar el evento, doy paso a Víctor, que nos hará la clausura, el cierre del evento. Gracias. Muchas gracias, Mirari. No esperaba eso, nada más alcé la mano porque quería recordarles a todos que todas las presentaciones están y se están agregando, las de hoy también, en el sitio del RedCapCon Hispano. Se va a mantener ahí al menos un año, pero como todo esto es un esfuerzo que empieza y queremos mantenerlo. La verdad es que ha sido muy interesante y muy motivador ver la respuesta y el interés despertado por este evento. Estamos muy contentos. Agradecemos a todos los presentadores porque sin ellos no hay evento, pero agradecemos a todos los asistentes. Hemos visto el interés que tienen a diferentes niveles y eso es muy motivador. Creo que esto sigue la filosofía de RedCap, que es poner cada quien su granito de arena para ir construyendo un castillo entero. Esperemos contar con su presencia en el próximo evento y en el Inter, los administradores de RedCap, fortalecer esta comunidad en varios foros y en varias oportunidades. Pues por mi cuenta es todo y otra vez gracias a todos. Realmente apreciamos esta oportunidad de habernos acercado a ustedes.